Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. En esta hora te damos muchas gracias, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos estar en este momento, Padre, para lo que es estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu, Padre, que nos utilices para que tu palabra pueda ser de verdad esa lluvia tardía que esperamos en los últimos tiempos. Te pedimos, por favor, que esta lluvia pueda caer en la buena tierra, Padre, y tus hijos que están en medio de las naciones puedan ser despertados. Tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de tu boca, Padre, y aquí estamos para que nos hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias por todo, Padre bendito. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de nuestro amado Mesías Yeshua. Y todos decimos amén. Bien, hermanos, tenemos hoy un tema muy lindo, como todos los temas, ¿verdad?, que vienen de parte de nuestro Padre eterno. Pero antes de comenzar con el tema, ¿verdad?, hoy vamos a estudiar el tema, el misterio de Melquisedec, ¿verdad?, un tema pero de verdad, muy lindo, está, ¿verdad?, dentro de lo que es el sexto tema, ¿verdad? Es decir, tenemos como sexto tema la ley de Dios y el nuevo pacto, y como subtema vamos a estar hablando del misterio de Melquisedec, ¿verdad? Así que les invito para que tenga una Biblia, ¿verdad?, cerca de usted y pues que me acompañen, ¿verdad?, a este viaje por medio de las Escrituras a través del Espíritu. Así que, pero antes, el día de hoy, antes de poder iniciar nuestro estudio, voy a invitar a mi sobrino Moisés para que pueda cantarnos, ¿verdad?, una alabanza para honra y gloria del Eterno y para honra y gloria también de nuestro amado Mesías Yeshua. Bueno, shalom a todos, que el Eterno derrame muchas bendiciones en sus vidas. Vamos a cantar una alabanza, vamos a exaltar el nombre del Eterno, ya por nombre al que está sentado en el trono. Y al que está sentado en el trono, al león de la tribu de Judá, tomar fortaleza, las riquezas y la sabiduría, las riquezas y la sabiduría, y al que fue inmolado en la cruz, al Cordero sea la gloria, la alabanza, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Shalom 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 ya que está sentado en el trono, al león de la tribu de Judá, digno es de tomar fortaleza, las riquezas y la sabiduría, las riquezas y la sabiduría. Shalom Shalom Shalom
la gloria, la alabanza, el poder y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Shalom Ubraja Alejem. Shalom Ubraja Alejem. Shalom Ubraja Alejem. Shalom Ubraja Alejem. Amén. Que haya sido de bendición este jalel. Shalom. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, le damos gracias a Moisés porque nos ha ayudado ahí, donando una alabanza para el Todopoderoso, ¿verdad? Él es el único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, ¿verdad? Y dice la Escritura en el Salmo 117, alabad al Eterno, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué dice? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Adonai es para siempre. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Redentor. Bueno, después de haber alabado el nombre de nuestro Padre Santo, de nuestro Abba Kadosh, Padre Santo, vamos a introducirnos, ¿verdad? Ya hicimos la oración, ¿verdad? De entrada, para que el Eterno sea el que dirija nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón, ¿verdad? Para poder entrar a estudiar uno de los misterios, de los grandes misterios de la palabra. Pero bendito sea el Eterno, que pues hay cosas que son reveladas para nosotros. Hay una promesa, ¿verdad? Para Israel y para su pueblo, para sus hijos, y esas son para nosotros en el tiempo en el cual vivimos. Así que pues este sería la sexta parte, ¿verdad? Del estudio La Ley de Dios y el Nuevo Pacto, y hoy tenemos como subtema el misterio de Melquisedec. Bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado, hemos leído acerca de Melquisedec. Las escrituras no dan demasiados detalles, ¿verdad? Tenemos un par de pasajes, tenemos el libro de Génesis, ¿verdad? Que es la Torá, Bereshit, donde se nos comienza hablando acerca de este personaje, de este hombre, ¿verdad? Luego el libro de los Salmos hace mención nuevamente, y el autor del libro de los Hebreos, ¿verdad? También lo menciona una vez más. Ahora, la gran pregunta es, ¿realmente quién es Melquisedec? ¿O qué es Melquisedec? Eso es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Con la ayuda del bendito sea, de profundizar, ¿verdad? En lo que es esto, ¿verdad? En lo que es su palabra. Así que, antes, ¿verdad? De leer estos pasajes, porque justamente, ¿verdad? Estos pasajes que están en el libro de Génesis, vamos a decir así, son la primera mención en la Biblia, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis, capítulo 14, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Lo que encontramos es que nuestro padre Abraham venía de derrotar a unos reyes, ¿verdad? A unos reyes, 5 reyes, por cierto, ¿verdad? Y cuando él venía, ¿verdad? Que justamente traía los despojos, dice las escrituras que se encontró con Melquisedec, y las escrituras hablan de Melquisedec como un rey de Salem, ¿verdad? Y dice que él vino a su encuentro, ¿verdad? Y cuando nuestro padre Abraham se encontró con él, dio el diezmo de todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Hay inclusive pues Melquisedec trae lo que es pan y vino, que simboliza un pacto, ¿verdad? Y luego pues no se vuelve a hablar más acerca de este hombre, ¿verdad? Las escrituras no hablan mucho, pero vamos a ir viendo poquito a poco, ¿verdad? Con ayuda del Eterno, quién es Melquisedec o qué es Melquisedec. Para eso, ¿verdad? ¿Cómo decir? Para iniciar, ¿verdad? Lo que estamos hablando, hemos de identificar en primer lugar lo que significa este título,
Porque quiero decirles, para iniciar, que este nombre, lo que nosotros vemos como nombre, en realidad no es un nombre, sino que es un título, es una orden. O sea, cuando estamos hablando de una orden, es como un título. Es como decir el rey, ¿verdad? Y el rey tiene nombre, y por ahí hay un dicho que dice, pues murió el rey, vive el rey. O sea, viene otro que va a ocupar ese título, y ya no está el rey, hay otro rey. Digamos en las dinastías, hablando así, o en los reinados, digamos, de los pueblos gentiles, también habían cosas parecidas. Por ejemplo, estaban los Césares, los Herodes. Era un título, ¿verdad? Era un título y pasaba de padre a hijo. Es muy similar. Ahora, cuando hablamos de Melquisedec, vuelvo y repito, es una orden. O sea, es algo que es un título, como decir, como rey, porque es lo que significa esta palabra Melquisedec. Vea, esta palabra Melquisedec viene, Melqui significa rey, y Sedec viene de la palabra Sadik. O sea, en otras palabras, significa justicia. Vea, de ahí viene la palabra Sedaká, inclusive, que es caridad, ayudar, hacer justicia, hacer lo que es justo. Entonces, este nombre, ¿verdad? Como vuelvo y repito, es una orden. O sea, no es nombre. No es nombre exactamente de una persona, sino que es un título que va a ir de una persona a otra persona. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, dentro de las escrituras, obviamente, ¿no? Comenzando desde Adán, la Biblia nos habla de que hubieron 10 generaciones, por ejemplo, a partir de Adán hasta Noé, ¿verdad? Que es Noah. Noé o Noah se convierte en la 10ª generación. Por ahí tenemos el libro de Judas, por ejemplo, que dice que Enoc, dice el libro de Judas, ya un libro antes de Apocalipsis, dice que Enoc era séptimo desde Adán. Ahora, ¿era séptimo qué? Si después ya, ¿cómo decir? Dice que Adán, ¿verdad? Nace Adán, después de Adán, Eva, después viene Caín y Abel, después muere Abel, ¿verdad? Porque Caín lo mata, sigue Caín, a ellos les nacen hijos e hijas. Ya para el tiempo de Enoc no era el 7º hombre, estamos hablando de saber qué número era. Pero la Biblia identifica a Enoc como séptimo. ¿Por qué séptimo? Porque siempre había un hombre, oiga bien, que representaba una generación. Y había una persona, ¿verdad? Que aunque digamos la gente no conocía al Eterno, pero siempre esta cadenita de hombres que se menciona, comenzando por Adán, después de que Adán se arrepiente, obviamente no lo va a seguir Caín, ¿verdad? Abel está muerto y Caín tiene una maldición. Entonces, quien va a seguir esa secuencia va a ser su próximo hijo, que tiene por nombre Set, ¿verdad? Y así tenemos en el libro de Génesis capítulo 5, ¿verdad? O inclusive en Primera de Crónicas 1, ¿verdad? Ahí nos comienza a hablar acerca de estas generaciones. Entonces, ahí vamos a encontrar que dice que viene, por ejemplo, de Adán, que Adán engendra a Set, ¿verdad? Después vamos a encontrar por ahí a Farsad, Cainán y una serie de hombres que eran hombres, fíjense bien, a los cuales el Eterno los escogía, y eran hombres que predicaban la justicia. Es decir, el Eterno de una manera oral les hablaba a ellos. Y es así como llegamos a Enoc, ¿verdad? Que dije, el libro de Judas lo menciona como séptimo. O sea, el representante en la 7ª generación, ¿verdad? Y aquel hombre era un profeta. Bueno, de hecho, es lo que dice Judas, que dice que profetizó Enoc, dice el libro de Judas. Entonces, Enoc era un profeta, que de hecho le puso un nombre profético a su hijo. El hijo del profeta Enoc se llamó Matusalén, ¿verdad? Que su nombre significa su muerte envía. De hecho, próximamente vamos a estudiar un tema con respecto a los nombres y sus significados, y que los nombres no simplemente son por ser nombres, sino que tienen algo profético para enseñarnos y para mostrarnos, ¿verdad? Como lo tenía este hombre, como estamos hablando, que se llamó, ¿verdad? Matusalén, ¿verdad? Ahora, bueno, en esta secuencia de la cual hablamos, la Biblia nos habla luego acerca de Noah. Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos lo que pasó con Noé, ¿verdad? Como el Eterno, pues, ve que aquella generación, ¿verdad?, se había desviado, ¿verdad?, la generación del diluvio, y el Eterno decide enviar un diluvio, ¿verdad?, a la tierra. Y hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, que este hombre
tuvo que ser un predicador, ¿verdad? Tuvo que ser una persona que hablaba del único Elohim verdadero a las personas, del único Dios verdadero, ¿verdad? Y se dice que tuvo una predicación de 120 años, ¿verdad? Estoy hablando de Noé. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que predicaba, por ejemplo, Noé? ¿Qué predicaba Noah? Bueno, cuando nosotros vemos en el libro de Segunda de Pedro, vea segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 5, vamos a ver lo que nos dice ahí la escritura. Dice, ¿verdad? Yo espero que tengamos nuestras Biblias, ¿verdad? Para que seamos como aquellos de Berea. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, oiga bien, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Verdad? Las escrituras acá, Pedro en su segunda carta menciona que Noé era un pregonero ¿de qué? De justicia. ¿Qué significa que era un pregonero de justicia? Es que Noé hablaba acerca de la verdad, hablaba acerca del único Dios verdadero a las personas, les hablaba de la justicia, les hablaba de que se viniera, que vinieran a cobijarse bajo las alas del Dios en aquel tiempo, vamos a decir. No existía Israel, ¿verdad? Pero es el Dios de la Biblia, del Dios de Israel posteriormente. Entonces, Noé predicaba a las personas para que se arrepintieran de sus malos caminos, ¿verdad? Se volvieran de hacer sus iniquidades y se volvieran a las leyes, ¿verdad? Porque Noé conocía leyes, ¿verdad? Lo que pasa es que hay cosas que están implícitas. Por ejemplo, Noé conocía las leyes de alimentación. Noé conocía acerca de que habían animales limpios y habían animales inmundos. De otra manera, cuando el Eterno le dice, mira, vas a meter al arca, ¿verdad? Una parejita de animales limpios, de animales impuros y 7 parejas de animales impuros. Y bueno, ¿y cómo sabía cuáles eran? Ya le había dicho, ya conocía a este hombre. Por eso estamos hablando de que Noé era fíjense bien, era un pregonero de justicia. Pues este nombre, pregonero de justicia, una persona que anuncia la justicia, una persona que anuncia a los demás a que vivan en justicia, y parte de la justicia es que tenemos un Dios, tenemos un Elohim ahí arriba y Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y lo primero es vivir en obediencia a Él, ¿verdad? Como lo dice su palabra, ¿verdad? Aún para nuestros padres, dice que es justo que nosotros obedezcamos a nuestros padres. Entonces lo primero, ¿verdad? Es obedecerlo a Él. Entonces ellos obedecían al Eterno y enseñaban también a que las personas vinieran y lo conocieran a Él, para que dejaran sus prácticas malas, ¿verdad? Y para que vinieran y conocieran la justicia del Eterno, la justicia del único Dios verdadero. Es entonces, ¿verdad?, cuando nosotros vemos acá pues este pasaje de Pedro que nos habla acerca de Noé. Bueno, después de Noé sabemos perfectamente de que hubieron 8 personas que se salvaron en el arca, de los cuales pues obviamente hemos oído muchas veces, ¿verdad?, que pues es Noé, su esposa, sus 3 hijos, ¿verdad?, llamados Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. Hacen un total de 8 personas. Ahora, de estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fíjese bien, de estos 3 hijos, la Biblia, a pesar de que habla y pone primero a Sem, fíjese bien, primero pone a Sem, y luego a Cam y luego a Jafet. Y cuando uno hace un estudio más detallado, que yo creo que a su momento se los puedo dar el dato y estudiarlo, al hacer un estudio más detallado de quién era el mayor de los 3, Sem, Cam y Jafet, resulta de que el mayor de ellos era Jafet. Jafet era el primogénito. Luego le seguía Sem y luego le seguía Cam. Cam era el menor, ¿verdad? Pero ¿por qué son mencionados Sem primero, Cam y Jafet? Bueno, de por ahí vamos a ir entendiendo cómo funciona para el Eterno la primogenitura, porque vamos a hablar de ello el día de hoy, ¿verdad? Una de las cosas que el Eterno siempre le han agradado es lo primero, y la palabra primogénito viene de eso, de lo primero, de las primicias, ¿verdad? Pero que aquello verdaderamente sea primicia. En otras palabras, encontramos, ¿verdad?, que aunque el mandamiento es de que el primogénito es dedicado al Eterno, el Eterno ve en la vida del primogénito si la vida de él está dedicada al Eterno. Y si no está dedicada a él, simplemente lo que hace el Eterno es darle la primogenitura a otro. Este es el caso, por ejemplo, que pasó con Sem, ¿verdad? Que Sem no era el primogénito, pero en este caso, ¿verdad?, el Jafet, que era el primogénito,
no vivía conforme el Eterno quería, dándole lo mejor para él. Entonces la primogenitura se cambia, y este dato no lo tenemos solamente aquí. Realmente cuando comenzamos a estudiar, por ejemplo, la historia de nuestros patriarcas, ¿verdad? La historia, por ejemplo, de Abraham, ¿verdad? Viene Abraham y tiene su primer hijo, ¿verdad? Y es llamado Ismael. Pero aunque es el primer hijo, el primogénito no va a ser él, sino que va a ser Isaac, que viene a ser el segundo, ¿verdad? Cuando Isaac tiene sus hijos, ¿verdad? Isaac tiene a Jacob y Esaú, ¿verdad? Esaú es el primogénito, pero al final pierde la primogenitura y se la dan al segundo, porque Esaú realmente no vivía de acorde al Eterno, ni le daba lo mejor al Eterno, y prefirió, pues al final, un plato de lentejas en vez de la bendición de arriba. Entonces menospreció los caminos del Eterno. Y si nos vamos en secuencia, podemos ir encontrando, ¿verdad?, el hecho de que viene Jacob, tiene su primer hijo que se llama Rubén, y vuelve a perder la primogenitura también, porque su vida no le daba lo mejor al Eterno, hizo cosas malas. Entonces la primogenitura se la dan a otro, que en este caso a José, ¿verdad? Y inclusive José viene, trae a sus dos hijos Manasés y Efraín, y la primogenitura termina en el segundo. O sea, ya no se la dan al que abrió matriz, sino que al segundo. Entonces es así como funciona, fíjense bien, en tiempos antiguos, la primogenitura. Es decir, que el que abre matriz es el que es dedicado al Eterno, pero si su vida no va dedicada al Eterno, el Eterno lo que hace es escoger a otro como primogénito. O sea, es decir, el Eterno quiere lo mejor, ¿verdad? Y esto que nos vaya ayudando un poquito, porque esto vamos a irlo amarrando con el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, bueno, de acuerdo a la historia de nuestro pueblo antiguo, ¿verdad?, en lo que es la tradición judía, vamos a decir, fíjense bien, se dice de que aquel hombre que salió al encuentro de Noé, ¿verdad?, y que llevó pan y vino, llamado Melquisedec, se dice que fue uno de los hijos de Noé. ¿Quién? Se dice que fue Sem. Fíjense bien. Ahora, hay una cosa interesante acá, ¿verdad? Y lo interesante es el nombre de este personaje, ya que el nombre Sem, en realidad su nombre hebreo no es Sem, sino que es Shem, así Shem. Y Shem significa nombre, no de una manera así como al azar. Hoy en día, por ejemplo, uno de los títulos o de los nombres con que se le llaman al Eterno es Hashem, que significa el nombre. Bendito sea Hashem. Entonces, en este caso, Shem, fíjense bien, así se llamaba Shem, que significa nombre. Obviamente está apuntando a un nombre. Hay un nombre más allá de simplemente el nombre, ¿verdad? Entonces, notamos, ¿verdad? O veamos, en primer lugar, vamos a avanzar acá en esto. Cuando las escrituras dicen, fíjense bien, y hablan de Melquisedec, dijimos al principio que la palabra Melquisedec, o que el nombre Melquisedec, no es un nombre así, sino que es un título, es una orden, así como rey. Por eso explicaba yo rey, ¿verdad? Si alguien es rey, ¿verdad? Pues ya no está en el rey, él es el rey y él es el rey y el rey. Entonces es un título que va digamos, como de linaje en linaje. Pero en este caso, o de descendencia, perdón, ¿verdad? Pero en este caso, como vuelvo y repito, fíjense bien, las personas, ¿verdad?, que en este caso, como Melquisedec, era una persona que anunciaba al Dios Altísimo. Por eso es que la palabra dice que el hombre era un sacerdote del Dios Altísimo. Era un sacerdote del Dios Altísimo. Era un Cohen Gadol, un Cohen del Elohim Altísimo. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Bueno, anunciaba la justicia. Obviamente que no solo anunciaba la justicia, sino que vivía la justicia. Y esto es bien interesante porque muchas veces, ¿verdad? Hoy pues digamos, nosotros muchas veces no se logra comprender qué es justicia. Las escrituras nos dicen, por ejemplo, allá en el libro de Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es una persona justa? El que hace justicia. Y bíblicamente hablando, ¿quién es una persona que hace justicia? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de ello. Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia. Estoy hablando no mi justicia, sino la justicia de arriba. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante del Eterno nuestro Elohim, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vea cómo se obtiene la justicia, ¿verdad? Esto es para que vayamos entendiendo quién era Melquisedec y qué es lo que hacía él, por qué es su nombre, ¿verdad? ¿Por qué ese título de rey de justicia?
Tenemos otro pasaje, Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12 y 13 nos dice así la Escritura. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, oiga bien, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13, que guarde los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy, oiga bien, para que tengas prosperidad. En otras palabras, ¿qué es lo que dice que pide el Eterno de nosotros? ¿O qué pide el Eterno de Israel? Que guardes los mandamientos, ¿verdad? Cuando decimos, ¿qué pide Él de nosotros? Pide nuestro corazón. Pero si el Eterno tiene nuestro corazón, significa que vamos a vivir una vida guardando los mandamientos. ¿Y por qué es importante guardar los mandamientos? Lo que hemos venido hablando, que están dentro de la Torah del Eterno, porque el Salmo 119 y en el verso 172 dice de la siguiente manera: hablará mi lengua tus dichos, porque todos, oiga bien, todos tus mandamientos son justicia. Oiga, todos tus mandamientos son justicia. Eso quiere decir que cuando hablamos de una vida de santidad, de una vida, es decir, en la cual, de una vida de justos conforme a la justicia que el Eterno nos habla en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con el Eterno por medio de nuestro Adón, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Nos está hablando de esta justicia. Entonces, cuando hablamos de este rey de justicia, no significa tampoco de que Melquisedec era rey de algún lugar, porque hay comentarios que dicen de que él era rey de un lugar llamado Salem, ¿verdad? Y que Salem era el nombre antiguo de Jerusalén, y se comienza con especulaciones, ¿verdad? Y realmente no tiene mucho peso decir eso, ¿verdad? No tiene mucho peso. Es más, para aquellos tiempos antiguos, ya si usted estudia en el libro de Josué, la ciudad de Jerusalén se llamaba así, Jerusalén, ¿verdad? Tenía otro título que, ¿cómo decir? Aparece en otro título, no me recuerdo ahorita, se me va el nombre, pero aparece también con otro título. Quiero ver si me recuerdo. No me recuerdo, pero aparece con otro título también la ciudad de Jerusalén. Jebus. Así aparece con el nombre de Jebus, pero no aparece con el nombre Salem, nada. Lo único que en las Escrituras, lo que dice, y vamos a leer el pasaje, ¿verdad? Lo que dice el pasaje, dice, vamos a Génesis, es decir, Bereshit, Génesis capítulo 14 y el verso 18, ¿verdad? El que quiera ir aprendiendo un poquito de hebreo, ¿verdad? Por ahí, si ya no quiere decir capítulo, va a decir perek. ¿Verdad? Pues sí, para que vayamos hablando que sea una palabrita. Y si quiere decir el versículo, va a decir pasuk, ¿verdad? Clases de hebreo también hay de un solo. Entonces tenemos el capítulo 14 y el verso 18. Oiga bien lo que dice la Escritura. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elohim, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vaya, si nosotros somos, aquí meticulosos, ¿verdad? Las Escrituras nos comienza diciendo en el verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, era un Cohen, pero rey de Salem, y aquí es donde les digo yo que era rey de algún lugar. No era rey de ningún lugar. De hecho, este nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y este nombre que aparece ahí como rey de Salem, en la palabra hebrea, fíjense bien, que aparece detrás de la palabra Salem, es la palabra Shalom. Shalom, es la palabra Shalom, así, en los escritos originales. Entonces, lo que aquí está diciendo es que entonces el rey de justicia, que es el rey de paz, Shalom, rey de Shalom, y sacerdote del Dios Altísimo, no está diciendo que era rey de algún lugar, sino que tiene el título, oiga bien, de rey de justicia y un rey de Shalom, un rey de paz, así como también nuestro Mesías recibe el título de príncipe de Shalom o príncipe de paz.
O sea, no es que sea príncipe de algún lugar que se llamaba Salem, ¿verdad? Sino que estamos hablando de Shalom. Y estas palabras que les estoy mencionando yo, inclusive el apóstol, no el apóstol, digamos que vamos a mencionar, ¿verdad?, de que fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 2, quisiera que me siguieran, ¿verdad?, a leer lo que dice Hebreos capítulo 7 y el verso 2, ¿verdad?, donde dice de la siguiente manera. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Dice, cuyo nombre significa, y dice acá el autor de Hebreos, primeramente, Rey de Justicia. Hebreos 7.2. ¿Qué significa Rey de Justicia? Melqui es rey y Sedec es justicia. Y luego dice, y también de Salem. Aquí donde dice Salem, o sea, esto, bueno, inclusive yo creo que tal vez hemos oído inclusive los árabes cómo se saludan. Los árabes no dicen Shalom, sino que dicen Salam. Muy parecido también a esta palabra. Pero acá viene el autor de Hebreos y nos dice, y también rey de Salem, esto es rey de paz, porque la palabra Salem es Shalom, o sea, rey de paz, rey de Shalom. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, Hebreos 7.3 nos dice, a quien asimismo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Eterno, permanece sacerdote para siempre. Bueno, aquí las escrituras nos están diciendo de que Melquisedec no tiene padre. Bueno, uno dice, bueno, Melquisedec, si Melquisedec es Yeshua, pues Yeshua tiene padre. Él tiene padre y las escrituras lo dicen. Mi padre y yo uno somos. Bueno, si hablamos de madre, o si hablamos de la genealogía, Mateo 1 nos habla de la genealogía del Mesías, ¿verdad? Y no tiene principio de días ni fin de vida. Bueno, lo que pasa es que aquí es como un acertijo. De lo que está diciendo la escritura es de que Melquisedec es un título, es una orden. O sea, no es un nombre de una persona, sino que es un título, y es un título que al final se le dio a nuestro Mesías para su reinado eterno que no tendrá fin de días, ¿verdad? Por eso es el reino que no tiene fin. Ahora, pero ¿de qué manera, verdad? ¿De qué manera es que se le dio todo esto? Bueno, en primer lugar quiero que nosotros sepamos, y yo sé que ya lo sabemos, pero es una manera de decir, ¿verdad?, de que bíblicamente se habla de dos tipos de sacerdocio, dos tipos de sacerdocio, dos tipos de keuná. Esta keuná o el sacerdocio, existió el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿en qué consisten ambos? Bueno, la cuestión es así. Cuando nosotros nos vemos acá, por ejemplo, en lo que acabamos de estar leyendo, cuando se encuentra Melquisedec con nuestro padre Abraham, vamos a ver. Cuando se encuentra Melquisedec con nuestro padre Abraham, Melquisedec dijo unas palabras. Esto es interesante, es muy interesante. Vamos a ver. Aquí, regresémonos a Génesis o a Berechit 14:18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En el 19 y el 20 hay algo. O sea, aquí estamos hablando de que este Melquisedec, es decir, este que llevaba el título era Shem, el hijo de Noé, el hijo de Noah. Pero, es decir, como es un título y realmente este título va a terminar al final en Yeshua, y solamente Yeshua es perfecto, Shem, aquí, Melquisedec, aquí hay un errorcito. O sea, no error, sino que hay un defecto en este caso, en este rey, en este Melquisedec, y lo vamos a ver. Vamos a leer Génesis 19 y 20, especial atención. Dice, y le bendijo, o sea, le bendijo, ¿quién le bendijo? Melquisedec a nuestro padre Abraham, diciendo, vea las palabras que dijo Melquisedec a nuestro padre Abraham. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. Aquí está un detalle. Si usted se fija, así detalladamente, primero bendijo a Abraham y después bendijo al Eterno. Entonces, lo que tendría que haber hecho él es bendecir primero al Eterno y después bendecir a Abraham. Ahora, ¿por qué aparece esto así? Aparece esto así porque, vamos a decir, siempre quien llevaba ese título de Melquisedec, que eran, digamos, reyes de justicia, que era pasado de generación en generación, eran hombres, digamos, y no estoy diciendo que nuestro Mesías no sea hombre, pero que tenían, ¿cómo decir?, alguna falla, aunque sea pequeña. Y esto, fíjese bien, esta fallita o esto que está pasando acá, que él, ¿verdad?, en lugar de bendecir al Eterno primero y después bendecir a Abraham, y él lo hace a la inversa, es sobre también algo que va a pasar en el futuro con este sacerdocio. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo es que era elegido, ¿verdad? Quién era sacerdote, quién seguía y quién seguía, quiénes eran los sacerdotes del orden de Melquisedec. Bueno, para esto vamos a ir adelantito. De hecho, tenemos en el Salmo, capítulo 110 y verso 4, ¿verdad? Donde dice, lo voy a leer: juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, ¿verdad? Cohen, para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, un orden. Melquisedec, 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 hasta que iba a llegar al Melquisedec perfecto, que es Yeshua. ¿Pero cómo? De hecho, cuando hablamos del sacerdocio del Mesías, ¿verdad?, nuestro sumo sacerdote, algunas veces, ¿verdad?, yo he visto personas que andan buscando cómo lo amarro con la tribu de Leví, ¿verdad? Porque el sacerdocio es de la tribu de Leví, ¿verdad? Y por ahí vienen y dicen, no, yo creo que María, ¿verdad?, que es Miriam, creo que ella quizás venía de Leví, y por eso es que el Mesías fue sacerdote. Yeshua, no tenemos que andarle buscando ningún, digamos, o sea, como sacerdote, no podemos buscarlo con Leví, porque el Mesías no es sacerdote, digamos, valga la redundancia, en el sacerdocio levítico, sino que es en el sacerdocio de Melquisedec, y por eso es que vamos a ir entendiendo cómo es que el Mesías es sacerdote, cómo es que el Mesías es Cohen Hagadol, si no tiene que ver nada con el sacerdocio levítico, a quien el Eterno entregó el sacerdocio. Ahora, en Éxodo capítulo 13, verso 1, vamos a leer lo que dice. Esto pasó cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Vean lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 1. Dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, mío es. O sea, cuando, ¿verdad?, los hijos de Israel salieron de Egipto, lo que el Eterno le está diciendo es que consagrara a todo primogénito, porque son míos los primogénitos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Verdad? O qué es lo que la palabra del Eterno nos menciona en Éxodo. Vamos a ver acá. En Éxodo capítulo 19, vamos a leer Éxodo capítulo 19, verso 6. Dice así. Dice, y vosotros, vea, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, en otras palabras, los que iban a ser los sacerdotes cuando Israel sale de Egipto son los primogénitos de Israel. Los primogénitos. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que el ser primogénito no simplemente es que va a abrir matriz y nada más. Tiene que también tener una vida agradable al Eterno, para que su vida sea de verdad, le dé lo primero al Eterno y él lo vea como primogénito. O sea, así como en el caso no que fuera como Esaú, que Esaú era el primogénito, pero no apreciaba la primogenitura, entonces prácticamente la perdió, y aunque después con lágrimas dice que pues quiso que regresara a él, pero ya no regresó. Entonces, vamos a leer Éxodo 19, 22 también. Dice, vamos a ver.
Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estrago. Aquí hay un dato bien interesante que vamos a ver. Hay un dato que vamos a ver acá. Permítame. Y es que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, prácticamente el Eterno lo que hace es que los primogénitos los selecciona como de Él. Eso es lo que quiero ver aquí. Ando buscando un texto. Vamos a ver números. Vamos a ver acá. Números 3:13. Vamos a ver qué nos dice. Números 3:13. Esos pasajes no los tenía acá, pero vamos a buscarlos. Números capítulo 3 y verso 13. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Dice 3:13, dice, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales míos serán, dice el Eterno. O sea, cuando el ángel de la muerte, fíjense bien, pasó en la última plaga hiriendo a los primogénitos de Egipto, en ese mismo momento que estaban muriendo los primogénitos de Egipto, dice la Escritura que el Eterno estaba santificando para él a los primogénitos de Israel para que fueran suyos, es decir, para que fueran su sacerdocio. Este sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec, o sea, es decir, de personas santas, de personas que iban a ser santificadas para el servicio del Eterno. Fíjense bien que al final esto traería al Mesías, este orden del cual estamos viendo. Ahora, pero vean lo que sucedió. Estamos leyendo en 3:13. Vean lo que dice el 3:12. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Vean, vamos a ver algo. Vámonos aquí al libro de Números, siempre, más adelantito. Vamos a leer desde el verso 16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto y lo santifiqué para mí. Verso 18, Números 8:18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Si las Escrituras nos dicen, fíjense bien, que el Eterno había tomado para sí, oiga bien, a los primogénitos como sus sacerdotes, porque el sacerdocio de Melquisedec va amarrado con la primogenitura, los primeros, o sea, digamos, por eso les hablaba al principio acerca de Sem, ¿verdad? De que Sem era llamado, o sea, Shem era llamado Melquisedec, porque él, a través de sus actos, inclusive le había quitado, en este caso, al mayor, que sería Jafet,
la primogenitura. Entonces, en este caso, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, ¿verdad? Y el ángel de la muerte pasa hiriendo a los primogénitos de Egipto, dice la palabra que el Eterno santifica para él a los primogénitos de Israel. Y estos son los que vienen, ¿verdad? Ya vienen como sacerdotes. Ahora, después de que pasan el Yam Suf, el mar, ¿verdad? El mal llamado Mar Rojo, llegan a la montaña de Sinaí, al monte Sinaí. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegan al monte Sinaí? Vean, cuando llegan al monte Sinaí pasa algo. Inclusive, bueno, de hecho, lo que sucede, ¿verdad? Ya todos sabemos acerca de esto, ¿verdad? Mientras Moisés está recibiendo la ley de Dios, la Torá, el pueblo comienza abajo a fornicar, ¿verdad? Idolatría con el becerro de oro. Cuando Moisés baja, fíjense bien, quiebra las tablas de la ley, quiebra las tablas de la Torá y pasa un detalle. Pasa un detalle. Y ahora, hasta aquí todavía estamos hablando que los sacerdotes son los que el Eterno había tomado para sí. No, o sea, todavía no estamos hablando de un sacerdocio levítico, todavía no. Por esto es que en Éxodo, vea bien, en Éxodo 19:22, vamos a leer lo que dice Éxodo 19:22 y Éxodo 19:24, vean, dice así, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estrago. El 24, y el Eterno le dijo, ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que hagan ellos estrago. Esos sacerdotes que se mencionan acá no son del orden de Leví, son del sacerdocio de Melquisedec, porque son primogénitos de Israel. Todavía el sacerdocio levítico todavía no ha sido, o sea, todavía los levitas no se han tomado en vez de los primogénitos de Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que dio paso a que los primogénitos de Israel perdieran, ¿verdad? Por eso es que la otra vez yo le mencionaba al principio, ¿qué es lo que aquellas palabras que había dicho Melquisedec, ¿verdad? Más adelante iban a, o sea, está como profetizando un errorcito que iba a tener, y es este. ¿Qué es lo que pasó? Los hijos de Israel, es decir, todas las 12 tribus de Israel cometieron idolatría con el becerro de oro. Entonces pasa lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a leer Éxodo 32:25. Éxodo capítulo 32, verso 25 y verso 26. Nos dice así: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Eterno? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Oiga, tremendo. Algunas veces, bueno, cuando vamos leyendo la historia, algunos dicen, la única tribu que no adoró al becerro de oro fueron los levitas. Y por esta razón el Eterno les quitó el sacerdocio a los hijos de Israel, a los primogénitos de Israel, y se los dio a los únicos que no habían cometido adulterio espiritual, los levitas. Pero aquí hay otro detalle que me gustaría que lo viéramos, y es en el verso 26, cuando Moisés dice: y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Bueno, ¿por qué no se juntaron todas las tribus? ¿Por qué no vinieron todas las tribus? Sino que la única tribu que vino al frente fue la tribu de Leví, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, interesantemente acá, lo que va a pasar después de esto es algo que uno logra entender por qué la tribu de Leví, o sea, fue, digamos, escogida en vez de los primogénitos de Israel. Porque ninguna de las otras tribus se pasó al lado de Moisés, sino que solo los levitas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se pasaron al lado de Moisés? Porque ellos sabían que luego iba a venir algo, y eso que iba a pasar después se necesitaba mucho valor y amor por el Eterno de una manera increíble.
muy similar al amor que tuvo nuestro padre Abraham con el Eterno, ¿verdad? De darle o estar dispuesto a darle a su hijo. Eso. Por eso no se pusieron, solo la tribu de Leví, solo ellos tuvieron el valor de pasarse al frente, porque luego venía algo. La Biblia no relata en sí todo así meticulosamente, pero lo que iba a pasar después lo podemos leer en Éxodo 32, 27. Dice así, dice, y él les dijo, así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Esto no era fácil. Esto no era fácil. ¿Por qué? Porque ellos ahora tenían que matar a las personas que habían visto adorar al becerro de oro. Tenían familias ellos mismos. Tenían familias. Habían hijos, habían padres, habían madres que habían adorado el becerro de oro. Entonces lo que se les pide, ¿verdad? Por eso es que les digo que las otras tribus no se pasaron al frente, porque no tuvieron valor. O sea, no iban a tener el valor de hacer lo que hicieron los levitas. Entonces, dice la palabra acá, Éxodo 32, 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. En otras palabras, vean lo que dice, cada quien se ha consagrado en su hijo, en su hermano, o sea, en su pariente. O sea, de verdad, lo que hicieron los levitas no fue una cosa sencilla. Ahí, de verdad, tenían que olvidarse. Eso realmente es muy... O sea, tenían que hacer lo que el Eterno les estaba diciendo por amor al Eterno. Ellos estaban demostrando que amaban al Eterno más que sobre todas las cosas, de verdad. Sobre sus hijos, sobre lo que sea. Porque ellos fueron y mataron, o sea, a los que habían adorado al becerro de oro. Las otras tribus no tuvieron el valor de pasar al frente y hacer eso inclusive con familiares de ellos. Solo Leví tuvo el valor. Y por eso dice la Escritura acá que se les concedió el ministerio levita. Entonces, al ministrarse, al dársele el ministerio, ¿verdad? En este caso a ellos, ¿qué sucede? De que el sacerdocio del que venimos hablando, que es de los primogénitos, que es el mismo sacerdocio de Melquisedec, o sea, es decir, se puso en stop. ¿Por qué? Por el pecado del becerro de oro. Y ahora, ¿a quién está tomando el Eterno en vez de los primogénitos? A los levitas. Y ahí comienza a funcionar el sacerdocio levítico o el sacerdocio levita. Entonces, pero es por eso que estamos hablando acá. Y vamos a ver un pasaje más para constatar lo que estamos hablando. Y es en las bendiciones que da Moisés a los hijos de Israel. Y dentro de esas bendiciones vamos a leer la bendición que le da a Leví allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versos 8 y 9. Deuteronomio, capítulo 33, versos 8 y 9. Lean conmigo, por favor. A Leví dijo, tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron su pacto. O sea, ¿cuándo fue esto que está diciendo acá Deuteronomio 33, 8 y 9? Cuando ellos se pusieron al frente con Moisés y estuvieron dispuestos a sacrificar a sus propias familias por amor al Eterno. O sea, por eso dice acá, a su padre y a su madre no lo reconocieron, dijeron, nunca los he visto, ¿verdad? Ni a sus hijos reconoció. O sea, de verdad, o sea, esto es
estamos hablando de algo de un gran nivel de fe. O sea, de un gran nivel de fe de verdad exagerado. Entonces, uno dice, bueno, de verdad que para ser parte del sacerdocio de levita no era fácil, ¿verdad? No es sencillo, ¿verdad? Pero para ser del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Que es el sacerdocio, pues, que el Mesías es el rey de justicia, y dice que pues a través de él ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros sí es fácil, ¿verdad? No hemos entendido todavía si creemos que es fácil. ¿Por qué? Porque vea lo que dice nuestro amado Mesías. Mateo 16, 24. Este es para pertenecer al sacerdocio de Melquisedec. Mateo 16, 24. Y quiero decirles de que nuestro Mesías, por esta razón, oiga bien, es de que nuestro Mesías no necesitó, o sea, no necesita nada, es decir, no tiene que ver nada con el sacerdocio levítico. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que tiene que ver con la primogenitura. Y en este caso, cuando María y José, o Miriam y Yosef, ¿verdad? Cuando nace nuestro Mesías, él nace como un primogénito. Es más, la misma escritura lo hace llamar el primogénito. Y es el primogénito de la creación y el primogénito de la resurrección de los muertos, y es el primogénito de la Virgen, como dice la escritura, de la Betulá. Entonces, o sea, por esta razón el Mesías es sacerdote, sumo sacerdote, por la primogenitura, no para buscarle algún nexo con Leví, porque no tiene que ver nada con Leví en este caso. Ahora, vean cuáles son ¿verdad? Para los que decimos que difícil, ¿verdad? Era ser parte del sacerdocio levita. No, en serio. No, pero el sacerdocio de Melquisedec es suave, es más suave. Mateo 16, 24, ¿verdad? A saber cuántos todavía no hemos entrado al sacerdocio de Melquisedec y ser parte de ese reino, ¿verdad? Donde el Eterno, a través del Mesías, nos ha hecho reyes y sacerdotes en este orden. Mateo 16, 24 dice: entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, vea qué fácil. Bueno, no creo que sea fácil. Por eso es que estamos de verdad conociendo las escrituras, para enamorarnos del Eterno e ir por la senda antigua. Las sendas antiguas, ¿cuáles son las sendas antiguas? Bueno, son las sendas en las cuales caminaron nuestros padres. Y esa senda no es ancha, no es un camino ancho, es un camino angosto. Es un camino, el camino del peregrino, el camino del justo, el camino de aquel que está dispuesto a dejar a su padre y a su madre, y estoy hablando literalmente. Algunas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, no, ¿verdad? Y estoy hablando más que todo en tiempos actuales donde el Eterno está revelando su palabra, ¿verdad? Y resulta de que algunos de nosotros entendemos, inclusive, pues, o sea, es lamentable, hay muchas personas que de las mismas familias se oponen, dentro de las mismas familias se oponen, y hay pleitos y hay un montón de situaciones difíciles, pero al final, de verdad, aquel que quiera pertenecer al ministerio de Melquisedec también tiene que tomar una decisión. Y por esta razón es que Mateo capítulo 10, verso 34 nos dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Oiga, espada. Eso me suena muy similar a las espadas que tomaron los levitas, ¿verdad? Dice: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oiga bien, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, del sacerdocio levita y decimos que es difícil, pues entonces, pues muy posiblemente todavía no hemos entrado a formar parte del sacerdocio de Melquisedec. Porque también, es decir, el Mesías está diciendo, ¿verdad? Y eso uno dice, bueno, no, si yo pensaba que él había dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y cómo es que dice aquí que no piensen que he venido a traer paz a la tierra? Está hablando de dos paz diferentes. En este caso, pues obviamente tenemos la shalom
que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que está con nosotros. Pero en otro caso, ¿verdad? Está hablando de la paz entre familias, que muchas veces, y les digo, vamos a ser rechazados, ¿verdad? Quizás por mi madre, quizás va a ser mi padre, quizás mi hermano, a mi hijo se puede poner en contra de mí porque yo estoy buscando las sendas antiguas, la Torá, el nombre de Yeshua. Muchas de estas cosas, ya algunos han pasado por grandes problemas. Y el Mesías nos está advirtiendo que vamos a pasar por más problemas. Pero tenemos que estar nosotros bien fundamentados, ¿verdad? Bueno, pues si alguien no pasa, pues bendito sea el Eterno. Pero si a alguien le toca pasar, tenemos que estar bien agarrados, y si no nos vamos a quedar del otro lado como hicieron las demás tribus, pero perdieron el sacerdocio. Estos levitas estuvieron dispuestos, y de verdad que estuvieron dispuestos a dar a sus hijos, a sus padres, o sea, es una cosa muy similar a lo que pasó con nuestro padre Abraham, que amó al Eterno más que a su hijo. Y bueno, de hecho, bíblicamente hablando, el amor hacia el Eterno es lo primero. Él tendría que ser lo primero antes que el amor de una madre, antes que el amor de un padre, antes que el amor de un hijo. Y ahí es donde muchas veces esa puede ser nuestra piedra de tropiezo. ¿Vea? Pero, pues obviamente estamos estudiando, ¿no? Y que el Eterno nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos dé sobre todo valentía. ¿Para qué? Porque si es posible, ¿verdad? Como he dicho, estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. Así, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. Porque, les digo, pues no es fácil, ¿verdad? Muchas veces decir sí, ¿verdad? Como pasó con nuestro amado Pedro, ¿verdad? Que él le dijo, te seguiré donde quiera que fueres, ¿verdad? Y yo voy a dar mi vida por ti, ¿verdad? Y ya cuando vio el momento crítico, pues lloró amargamente porque lo negó y dijo que no lo conocía. Decía un hermano por acá antes, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, ¿verdad? No es lo mismo decir que ya estar en el momento, ¿verdad? Por esta razón tenemos que prepararnos de verdad, prepararnos en estudio, prepararnos en el ayuno, prepararnos en oración, prepararnos de verdad en una vida de santidad, de kedushá, sobre todo viviendo de acuerdo a su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos la fuerza y la fortaleza para poder amar al Eterno y a nuestro Mesías, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Porque les digo, ahí es donde la cosa se ve crítica. Simplemente decir, ¿verdad? El que viene, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hasta de memoria lo podemos, pero ya pensar en qué significa negarse a uno mismo, si muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Cuando nos dicen, fíjese que hay que guardar el Shabbat, es que no puedo, y empezamos a decir que no puedo, y empezamos a decir de que un montón de cosas, solo una pruebita. Ya les he dicho, está en el estudio del Shabbat, ahí dije, ¿verdad? Si alguien no lo puede hacer, ¿verdad? Ahí está lo que tiene que hacer, pero estoy diciendo muchas veces con cosas leves, ¿verdad? Solamente muchas veces, no a todo, ¿verdad? Mire, fíjese que ya no va a comer cerdo, mira que yo no puedo vivir sin eso, y cosas tan sencillas, mucho menos que nos digan que vamos a dar la vida, no, hombre. Entonces, de verdad o sea, muchas veces hemos llegado al momento de que nos cuesta hacer algo. Miren, la comunidad primitiva, no, hombre, anunciaba valerosamente el nombre de Yeshua. Esas personas morían por el nombre de Yeshua, morían anunciando su nombre y se reunían, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de reunirnos, pasa, yo lo he visto ahí ¿y por qué no vino el hermano? Que como fíjese que vio que como que iba a llover, fíjese, y entonces ya no quiso venir. Es que tremendo, ¿verdad? Como que somos de azúcar, ¿verdad? No salimos. Es que se veía como nubladito y mejor se quedó en la casa, ¿verdad? ¿Y por qué no entró? Es que fíjese que medio le estaba abriendo la cabeza, por eso no vino al estudio, ¿verdad? Es que empezamos, por media cosita dejamos al Eterno y nos olvidamos que aquellos hombres, los profetas y aquellos hombres del Nuevo Testamento daban sus vidas, ponían sus vidas y las pusieron y perdieron sus vidas muchísimos de ellos, como lo dice el libro de Hebreos. Pobres, de aquí para allá anduvieron muchos aserrados, dice, estirados, oprimidos, de los cuales el mundo no era digno, pero ¿sabe qué? Ganaron la corona de justicia. Y todos tenemos una lista, ¿verdad? De nuestro Mesías, ¿verdad? Que fue el primero en la resurrección de los muertos. Y tenemos a Pablo, tenemos a Juan, tenemos a Esteban, tenemos a los profetas. O sea, que de verdad, o sea, uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Cómo vivir. Sí, pero ¿sabe qué? Llegaron a la meta. Y esa debe de ser de verdad. Así que, o sea, que digamos que un hombre pudiera vivir 100 años.
¿Cómo vamos a comparar 100 años con la eternidad que el Eterno está poniendo delante de nosotros? No es nada, pero muchas veces preferimos vivir estos 100 años a ganar aquello que de verdad vale la pena, ¿verdad? Cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, lo criticamos, que tremendo este hombre, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos peores que él, porque cambiamos lo grande del Eterno por algo que no vale la pena. Tremendo. Entonces, cuando hablamos, oiga bien, de este sacerdocio del cual venimos hablando, sobre acá, estamos diciendo de que Melquisedec significa rey de justicia. ¿Y quién es? Y es decir, este título le pertenece al Mesías. Él, porque él es el rey de justicia. Él es el rey de paz, ¿verdad? No hay nadie como él, nuestro rey, ¿verdad? Y ya hablamos de ese orden del cual nos habla tanto el libro de Hebreos como el libro de los Salmos, ¿verdad? Y por eso comencé a hablarles de cómo era antes el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? De que al principio, ¿verdad? Hubo un sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? El sacerdocio de Melquisedec. Con ese comenzó, pero luego después el sacerdocio de Melquisedec, que es el de los primogénitos, falló en el becerro de oro y fue tomado el sacerdocio levita. Ahora, ¿qué sucede con la destrucción del templo, con la venida de nuestro Mesías? El sacerdocio levita vuelve a perder otra vez y ya nuestro Mesías entra con el sacerdocio. O sea, siempre cuando no está un sacerdocio está otro. Ahora bien, ¿cuál sacerdocio es mayor? Pues obviamente es mayor el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? El autor del libro de Hebreos lo aclara, inclusive diciendo que cuando nuestro padre Abraham se encontró con Melquisedec, Leví estaba en los lomos de Abraham, y es decir, Leví le diezmó a Melquisedec, hablando de que el menor sirve al mayor. Es decir, Melquisedec es mayor, el sacerdocio de Melquisedec, que el sacerdocio levita. Ahora, pero esto, vamos a ver acá, esto no quiere decir de que el sacerdocio levita no sirva o ya no sirva. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Quiero que veamos este texto en 1 de Juan 2:29. 1 de Juan 2:29. Ahorita lo leemos. 1 de Juan, capítulo 2 y verso 29. Dice: si sabéis que Él es justo, hablando de Yeshua, ¿verdad? Que Él es justo, ¿verdad? De ahí viene el rey de justicia, porque Él es justo, justo viene de justicia. Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es aquel que hace justicia? Bueno, si Él es justo y ese es el rey de justicia, todo aquel que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, todo aquel que hace justicia es parte del reino de Melquisedec, es parte del reino de sacerdotes y de reyes, que la Escritura dice que Él nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y luego ya vamos a ver unos pasajes en Apocalipsis, ¿verdad? Pero quería que viéramos esto. Cuando les hablaba del sacerdocio levita, no significa que el sacerdocio levita ya no sirva, y ya se murió, y ya no sirve, y ya no vale nada. No, bíblicamente no podemos decir eso. Es más, podríamos decir que en el futuro, cuando el Mesías establezca el reino sobre la tierra en los 1000 años, que hay un tema que se llama el milenio también, que pronto lo vamos a estudiar, ambos sacerdocios van a funcionar. Y aquí quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 33, verso 19 al 22, ¿verdad? Jeremías, capítulo 33, verso 19 al 22. ¿Por qué decimos de que el sacerdocio levita no ha culminado? Porque el Eterno hizo un pacto con ellos. Y vamos a ver aquí qué es lo que dice la Escritura. Jeremías 33, 19 al 22, dice así: vino palabra del Eterno a Jeremías diciendo: así ha dicho el Eterno, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche en su tiempo,
podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, está hablando del futuro rey de Israel, Yeshua, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Oiga, luego dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. En otras palabras, tal como observamos acá, el Eterno está diciendo que si pudiera alguien invalidar mi pacto con el día y con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, también se podrá invalidar mi pacto con mi siervo David y mi pacto con los levitas, los sacerdotes. Entonces podemos decir de que este pacto es un pacto incondicional, donde sí, no hay templo actualmente y el sacerdocio levita no puede funcionar. Ahorita está funcionando el sacerdocio de Melquisedec, de la primogenitura, y obviamente que va a seguir siempre eterno y es más grande que el sacerdocio levita, pero por este pasaje nosotros no podemos decir que el sacerdocio levita se acabó. O sea, siempre, ¿verdad?, van a ser ocupados como sus ministros. Ahora, como dijimos anteriormente, ¿verdad?, para formar parte del sacerdocio levita, del sacerdocio de Melquisedec, las escrituras, ¿verdad?, aquí vamos a tocar algo que es bien importante. Hemos visto, ¿verdad?, en otras enseñanzas, ¿verdad?, cómo es que dijimos, por ejemplo, que el arca del pacto tenía tres cosas dentro de sí. Tenía ¿verdad?, estaba el maná, una vasija que tenía maná, que representa al Mesías como profeta. Tenía la varita de Aarón que reverdeció, que representa el sacerdocio. Y tenía, ¿qué otra cosa más tenía además de eso? ¿Se recuerdan? Eran tres cosas. La Torá. Y cada una de esas tres cosas representan tres ministerios del Mesías. El Mesías cuando vino, como el profeta que Moisés dijo, profeta como yo levantaré. Ahora, cuando nuestro Mesías, el papel del Mesías cuando él vino como profeta, inclusive tenemos Mateo 24, profetizando todo lo que iba a pasar en los últimos tiempos, ¿verdad? En su tiempo estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en aquel tiempo era Caifás, ¿verdad? Caifás. Y estamos hablando del sacerdocio levita. ¿Qué sucede, verdad, cuando nuestro Mesías está a punto de morir? Está a punto pues lo están juzgando y ya está a un día de morir, ¿verdad? El juicio que le hicieron, ¿verdad? Un juicio totalmente, ¿verdad?, con nada de justicia, ya que se hizo de noche, ¿verdad? Y de verdad se cometieron muchas injusticias. Pero el sumo sacerdote, de acuerdo a las escrituras en Levíticos 21 y verso 10, dice así, Levíticos 21:10, dice: y el sumo sacerdote, o el Cohen Hagador, entre sus hermanos, cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. O sea, el sumo sacerdote tenía prohibido rasgarse sus vestidos. Si el sumo sacerdote se rasga sus vestidos, él se descalifica como Cohen Hagador, como sumo sacerdote. Ahora, veamos en Mateo 26:64. Mateo capítulo 26, verso 64, nos dice de la siguiente manera. Dice, Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder del Eterno, y viniendo en las nubes del cielo. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué es lo que hizo el sumo sacerdote Caifás? Se rasgó sus vestiduras. En otras palabras, él se está descalificando como sumo sacerdote de la orden de Aarón, es decir, el levita, y aquí está dando oportunidad para que entre el Mesías como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, de los primogénitos, ¿verdad? Y justamente, ¿qué pasa con nuestro Mesías? El siguiente día muere, luego después resucita el tercer día y se va al cielo. ¿Y qué función fue hacer al cielo? Pues ya él entra como sumo sacerdote y está hasta el día de hoy
como Cohen Hagadol ahí arriba en los cielos, hasta el día en el cual Él regrese, va a dejar su posición de sumo sacerdote y va a venir como rey a la tierra. Y eso es lo que nos habla las Escrituras en Apocalipsis, que va a venir a gobernar con vara de hierro, ¿verdad? Y bueno, todo lo que sigue entrando, ¿verdad? Una vez viene el Mesías, se establece el reino, pone sus pies en el monte de los olivos, hay sobrevivientes, bueno, realmente eso es otro tema, ¿verdad? Pero, ¿cómo decir? Podemos terminar con estos pasajes. Vamos a ver acá, en Apocalipsis 14, permítanme. Aquí, dice, Apocalipsis 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra 1000 años. Apocalipsis 26 dice eso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Aquí estamos hablando, decir reyes y sacerdotes, pero del orden de Melquisedec. Así que vamos a llegar hasta acá con esta parte, pero vamos a hacer una segunda parte porque una vez el Mesías se fue hacia los cielos como sumo sacerdote, vamos a hablar en la siguiente enseñanza, en primer lugar, a dónde está el Mesías hoy y qué hace allí. Bueno, si la respuesta sería tan simple como sí, está en los cielos y está a la diestra del Padre y intercede por nosotros, si la respuesta fuera tan sencilla, yo no haría otra segunda enseñanza, ¿verdad? La vamos a tomar de la mano con esta, ¿verdad? Y así que les invito, hermanos, para que hagamos una oración y de esa manera quedemos despedidos. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Bendito sea tu nombre por siempre. En esta hora, Padre bueno, te damos muchas gracias por darnos la vida y te damos gracias porque nos das tu palabra. Somos indignos y somos inmerecedores de estas grandes cosas, Padre. Pero aquí estamos, Padre bendito, de verdad, sedientos de tu palabra, Padre. Tu palabra dice, felices, bienaventurados, doblemente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos y no otros, ellos serán saciados, Padre. Y aquí estamos, como dice el Salmo 42, Tejilín 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Adonai, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Elohim vivo. Tenemos sed de ti, de tu palabra. Que nos enseñes, que nos muestres, que nos guíes, que nos des tu palabra, Padre, para que ella nos dé vida y vida en abundancia, que podamos comenzar a vivir desde ya, Padre, y que tu presencia no nos abandone, que estés con nosotros a pesar de ser malos. Nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal, hemos hecho un montón de cosas, Padre, que no merecemos tu misericordia, pero aquí estamos, Padre, pidiéndote perdón y de verdad solamente te queremos decir que es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites, pero en tu misericordia, tu gran amor, nos sigues colmando de bendiciones, misericordias y nos coronas de favores, Padre. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que se han conectado conmigo en esta hora. Guárdales a cada uno, Padre. De verdad son muchísimos nombres, Padre, de tantos hermanos que se han conectado y los hermanos que van a ver quizás los videos, ¿verdad? Quizás posteriormente, Padre. Bendice sus vidas. Guárdales, Padre, apártalos de toda enfermedad. De verdad necesitamos, Padre, que tú estés con nosotros. Danos fuerza, danos esa valentía, Padre, para poder anunciar el nombre de tu nombre, Padre, y el nombre de Yeshua a los cuatro vientos, y que esta verdad sea conocida por el mundo entero. Gracias, Padre, por todo. Bendito sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. Gracias, Padre, muchas gracias. De verdad no hay palabras. Me quedo corto, Padre, de verdad, de palabras, por todo lo bueno, que eres con nosotros. Bendito y exaltado sea tu nombre. Elevamos nuestra oración en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén. Bien, hermanos, de verdad les agradezco por estar conmigo una vez más. El Eterno permite, pues vamos a proseguir.
Shalom, que el Eterno les bendiga, ¿verdad? Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom, shalom.